¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, hay una nota curiosa muy interesante. Si ustedes aman los videojuegos, y sé que hay varios de ustedes que así lo hacen, Claro. pues bueno, este videojuego que se llama Truck Simulator y que tiene mucho pega, hay gente que Antonio, es súper fan a tal grado que hasta tienen... Truck Simulator, Ah, aquí Antonio juega mucho, bueno, él le gusta mucho Truck Simulator, bueno, no sé si sea ese en específico, pero le gusta ese de los camiones, y creo que debe haber varios que juegan ese. pues Sí. bueno, hay gente que hasta ha puesto todo como si estuvieran adentro, ¿no? Claro. Que ponen las pantallas como si fuera el vidrio. Sí, el monito, la monita que se mueve así. La monita que se baila, que se le ven los calzones. Pues bueno, eso justamente ahorita hay un problema muy grande en cantidad de transportistas en Estados Unidos. Y varias empresas como Schneider National, una empresa logística de Estados Unidos que tiene desde 1935, o sea, toda la vida, Sí. está buscando pues camioneros en el país. ¿Y qué se le ocurrió? Pues bueno, está estudiando el videojuego y lo está buscando ahí, reclutando personas que vean que son muy buenas para este juego, para reclutarlas como conductores, porque dice que aunque no tienen experiencia en la vida real, pues básicamente ya tienen el entrenamiento, y con la escasez que hay de conductores, pues les podría ayudar a empezar a cubrir las necesidades que tienen. Está, si a alguien le interesa, no sé si estén ahorita aceptando. Conozco algunos amigos que son de aquí de México y trabajan de traileros allá. O sea, no sé cómo está y no les he preguntado si requieren una visa especial o cómo está el tema, pero capaz que es tan difícil, no lo sé. Ahí sí que apenas que habría que checar. Pero bueno, ¿algo más de este tema? Pues no, nada más que tiene muy buenas habilidades. Me recuerda un poco la película que está ahorita a punto de salir de un conductor de carreras, ¿verdad? Que lo escogen a base de un videojuego. Y pues bueno, esto pues no está tan lejano. Digo, está basado en un caso real, claro, ¿no? Claro. Y ahora también, pues ya sé, imagínense que al rato nos escojan así, tú decías, ¿no? A los pilotos. A los pilotos, pilotos que sepan manejar el juego. Pues bueno, ándale, vente. Vamos a ver qué miedo. No, sí, eso a lo mejor, ahí sí que entrenen bien porque sí está. Fíjense, vamos cambiando de tema, pero vean esta motocicleta, no tengo el contexto dónde habrá sido, no, quién sabe. Pero pues digo, ahí está la cámara de seguridad y pues no sé, se figura la India, no sé, la verdad, ¿qué será? Pero de repente, de la nada, pues empieza a mover. El otro día también, Yanko, le mando un saludo, puso un video en un grupo que está ahí de WhatsApp y puso un streamer que le pasa varias cosas así de... O sea, no es un canal de misterio, nada, simplemente le pasan varias cosas ahí en la parte de atrás, ¿no? Como siempre dice Alex que aquí hay un fantasma atrás, pero pues como es green screen, pues se croma, no se ve. También otra imagen que sorprende en esta ocasión es esta pareja que se estaba a punto de casar y no sé si sea el juez o sea el sacerdote, yo creo que es como un juez, ¿verdad? Es el juez de paz. Y la novia dice así como que viene usted en libertad para tomar la mano de, bueno, no sé, casarse con esta persona. Y ella dice, no. Y luego, sí, jajaja. O sea, nomás era una broma, ¿no? Y le dice, esto es serio, señorita. Así que, pues, cancelamos la boda. Agenden otro día para la cita. Y se fue el juez. Imagínense. No, pues es que, digo, me imagino que hasta por protocolo, yo supongo, que habrá de repente gente que fuerzan a casarse. Entonces, con eso no se puede bromear. Pues, entiendo ese lado. Es que, neta, que yo me veo haciendo ese chiste, o sea, de que, pues, no, pero sí deberían avisar, ¿no? Entiendo ese lado porque, pues, si hay... No, porque como te van a avisar, porque se supone que esto es algo espontáneo, ¿verdad? O sea, si te avisan, ya también le están avisando al posible que te está forzando a casarte o algo, entonces no van a decirlo, pero me imagino que tienen después que revisar, a ver, se quiere casar, no está forzando ahí nada, no sé, pero el punto es que esto sucedió, no sé en dónde, porque no dice aquí el reporte, pero se ha estado viralizando este video bastante curioso, espero pues ya que haya salido todo bien, si es que realmente pues quería casarse, ¿verdad? También, y esta imagen ya tiene tiempo, está circulando, sí, pero me gustó verla otra vez, se me la mandó ahorita Street. Es como un buitre, me parece. Es un buitre que se para pues ahí en los pies de una persona que va en estos como parapetes, me imagino, ¿no? Pero qué padre técnica tiene este buitre para ir el reversazo, chéquense. No, o se ve. O sea, a ver, espérate, es que no. Ahí se ve la colita. Chéquense el reversazo, vean la cola cómo la va utilizando y ahí está, reversa y se estacionó con ganas. O sea, qué interesante.
qué interesante, o sea, no nomás dijo, déjame, vuelvo aquí un ratito con este Karen humano. Un descansito, dice. Un descansito y empezó a, de hecho, hasta picotear ahí un poco los tenis. Comida a domicilio, dice, mira nomás. No sabía de eso. Y ¿qué más imágenes tenemos aquí? Bueno, esto también, ya lo había visto. De hecho, ya se los había mostrado yo, pero en los shorts, cuando hacíamos... ya. ¿Se acuerdan que hacíamos shorts de reacciones? ¿Se acuerdan? No sé si les guste, pero pues ya no lo dejamos de hacer. Pero esas reacciones de video me encantan. Me encanta ver este tipo de videos que nos mandan. Muchísimas gracias. Pues ya lo habíamos visto. También esto se sucedió en la India, donde pues se deslava un carro que estaba estacionado ahí, pues cae. Ya estaba ahí. Ya pues, estaba ahí. Había valido que eso cerrara. Sí, pero digamos que se da un deslave bastante profundo en la India. Ha habido varios accidentes bien tremendos. El otro día, nomás que no pusimos obviamente esa imagen, pero hay 2 autos que van en plena carretera y sale una piedra del tamaño de un auto más o menos, pero pasando como si fuera alguien que lo hubiera aventado así, ¡pum! Pasa volando la piedra y obviamente en... ¿Qué te gusta? Medio segundo, o sea, nada, aplasta 2 autos. De hecho, 2 personas pierden la vida en ese, o sea, ¡pum! Nomás pasa así la piedra, es impresionante. Cuando hay deslaves así, pues no, pues como, ahora sí que como dicen, cuando te toca, pues aunque te quites, y cuando no te toca, pues aunque te pongas. Como el otro día que veíamos señor, ¿te acuerdas de la escalera? Que va bajando una escalera, se cae todo lo de enfrente, o sea, colapsa toda la parte del edificio, se regresa y se cae al otro lado. Se quedó en el lugar indicado. Se quedó exacto en el lugar donde no le iba a pasar nada. Dice, no, ese señor tiene varias vidas ya ahí. Pero bueno, esta imagen, platícanos, ¿qué onda con esto? Bueno, vamos con esa nota. Bueno, estas piezas no parece personaje de Mario Bros, pero no lo es. Es Koopa, es un tipo Koopa. Parece un Koopa super mega malvado, o el que es como esqueletito. Ándale, ¿verdad? sí. Es igualito ese. No, sí son esos, ¿no? Esos son... No, bueno, estas son unas figuras mayas. O una de dos, o los mayas vieron aliens o reptiloides, o ahora sí que sí me dejaron con la duda, o eran pésimos para hacer de repente algunas personas figuras. También existe la posibilidad, yo no, más no la armo, pero de verdad que la nariz está impresionante. Ese también, ese estaba borracho cuando la hizo. O sea, no, pero qué locura, o sea. Está súper loco. Bueno, estas esculturas las encontraron en Guatemala. Arqueólogos de la Fundación Fares, que están trabajando en un área aproximada de 132 kilómetros cuadrados, y encontraron vestigios en 400 asentamientos que datan del periodo preclásico, siglos antes de Cristo. Y en estas también encontraron figuras mayas igualitas a las de las olmecas. Si recuerdan en sus clases de historia, la primera cultura mexicana es la olmeca, mucho tiempo antes que la maya, y de repente desaparece simplemente, que lo que creen es que simplemente se, digamos, diluyeron en todo el territorio mexicano y los mayas tendrían influencia de ellos, y bueno, varias culturas, pero llama la atención más que ya no tengo esa figura. Tienen una figura que es igualita a la de los olmecas, que se ve muy bien lo que es la presencia de ellos en esta cultura maya. Y bueno, está súper interesante, o sea, lo que se sigue descubriendo de pues todas estas culturas prehispánicas, ¿verdad? O sea, yo creo que falta mucho todavía por observar y ver estas figuras pues casi de personajes de Nintendo, ¿no? O sea, sí son súper interesantes. ¿Cuántos años dice que tiene? Varios años antes de Cristo, muchos, ¿no? Sí, varios años, entre 600 entre 600 a 800 años antes de Cristo. O sea, tienen 2500 años esas esculturas. Imagínense qué es lo que vieron o por qué imaginaron este tipo de formas, ¿verdad? Sí, está súper interesante. ¿Algo más de ese tema? Pues bueno, sí, ellos están estudiando una zona que el proyecto se llama Proyecto Cuenca El Mirador, que básicamente es una área que estaba habitado más o menos con una población de 200,000 habitantes y tenía calzadas, tenía uniones. Esto es en Guatemala, pero se une con ciertas zonas de México. Utilizaban este dispositivo, el LIDAR, que ya hemos oído mucho hablar de Esta ciudad se une con Calakmul, con Campeche, y más o menos este análisis mostró que hay 417 ciudades, pueblos, aldeas
del periodo clásico de México. Y por ejemplo, hay caminos, los famosos sacbés, que están hechos con lo que son las conchas marinas, que son blancas y brillan con la luna llena. Sí, está padrísimo. Tienen más o menos de 2 a 5 metros de alto, son más altos para que no los cubra la selva, y tienen una anchura de 40 metros. Hay algunos que abarcan 177 kilómetros para unir todas estas ciudades. Imagínense. Sí, bueno, eso, ¿te acuerdas que lo vimos? Las supercarreteras les dicen. Sí, allá en Chichén Itzá hay una zona que conecta, creo que es con Cobá, ¿verdad? Sí. Entonces, y ahí son, no sé, con Tulum, son como, y con Tulum. Y entonces lo que nos explicaban los expertos ahí es que esos caminos de conchas en la noche brillaban con la luna, y es cuando lo recorrían. No lo recorrían de día porque es muy caliente. Entonces durante la noche iban avanzando y a lo mejor tú eras de esos, por eso eres nocturno. Sí, a lo mejor Cobá era una especie como de puerto donde ahí llegaban productos del mar y como pues aduana. Una aduana, exactamente, y de ahí revisaban, cobraban impuestos, lo que sea, y órale, pásale hasta Chichén Itzá. Y seguían viajando hasta allá. Pero bueno, súper interesante. También súper interesante sería que vean la siguiente imagen. Es impresionante. Pero por favor, ayúdanos con esa manita para arriba. Échanos la mano con ese like. Son 415 en vivos y 200 likes. Yo creo que se puede. Si se quiere apoyar, si gustan. Y si no, pues pónganle dislike, pero participen. Oigan, quiero que vean esta imagen. Es un edificio que está en Nevada, en los Estados Unidos. Impresionante. Vean esto, parece de verdad de mentiras. O sea, déjenme les platico de qué trata. Vean esto, o sea, a ver, ahí está la ciudad abajo. Imagínate a alguien que anda bien pacheco y anda dice, bien eso. Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, ha presentado el MSG Sphere, un estadio extraordinario con un precio de $2,300 millones, lo que costó. Ayer encendieron las luces por primera vez. Cuenta con una impresionante cantidad de 580,000 pies cuadrados y cuenta con una pantalla LED totalmente programable, lo que lo convierte en la pantalla LED de mayor resolución del mundo. Además, alberga el sistema de audio para conciertos más avanzado e incluye elementos atmosféricos como viento, aroma, para mejorar la experiencia general. Vean esto, de verdad, neta, esto sí es lo que me gusta esta Creo época. Que sí, se ve quiero ir a Las Vegas. Ándale, por eso. Nada más por eso. Por eso, sí, de verdad que sí. Pero un concierto ahí. Un concierto ahí, imagínense, o sea, un concierto, un partido de básquetbol, algo así. No, hay otros eventos también. Pero, impresionante. Vean esta de Halloween. Alucinante ver eso. Sí, claro que ha habido algunas quejas de que es que va a llamar mucho la... Ya saben que siempre hay alguien quejoso. Siempre está la Karen o el Karen ahí. No, pero sí me imagino así alguien que ande bien loco y de repente le sale el ojo, si va a tener un ataque ahí. No, sí, bueno, o sea, digamos que puede haber gente que sí se impresione, ¿no? Realmente, pero de lejos yo creo que es donde lo aprecias. De cerca no creo que se aprecie, sinceramente. Ah, bueno, pues sí puede ser. De cerca yo creo que vas a ver los píxeles nomás y la luz, pero de lejos es impresionante ver este tipo de... entonces ¿para qué vamos? Sí, pues no va, ¿para qué va? ¿Para qué si se ve mejor desde aquí? Pues no voy yo y te explico, te digo. No, pues ya me dijiste que no, ¿para qué vas? Digo que no. Ya dije yo que no. Bueno, pues quiero mandarle un fuerte saludo a Marta Garibaldi. Muchas gracias, Marta. Siempre moviéndola, Marta. Muchas gracias por ese super chat y a toda la comunidad que nos apoya, pues agradece bastante. Se puede apoyar desde un like hasta un super chat o haciéndose miembros del canal, la verdad se agradece mucho. ¿Tenemos alguna otra imagen pendiente? Creo que no. Creo que ya estamos. Hemos andado muy visuales el día de hoy. Vamos entonces a los comentarios, ¿no? Vamos, sí, pues. Ya vamos a los comentarios.